A ver, ¿cómo es que un país puede cambiar tanto en solo 100 años? Bueno, esa es la historia de Chile en el siglo XX. Es una historia fascinante, la verdad, llena de un progreso increíble, pero también con un desafío económico que estuvo ahí, siempre presente. Así que vamos a meternos de lleno en este siglo de transformaciones. Para que nos hagamos una idea de la escala de este cambio, empecemos por el final. Miren, al terminar el siglo XX, la esperanza de vida en Chile era de más de 75 años. 75 años, una cifra que se codeaba con la de muchos países desarrollados. Impresionante, ¿no? Pero para entender lo que realmente significa este número, tenemos que hacer un viaje de 100 años hacia atrás. Y bueno, nos vamos a 1900 y el contraste es brutal. La esperanza de vida era de apenas 30 años. Sí, leyeron bien, 30. O sea que en un solo siglo la vida promedio de una persona en Chile más que se duplicó. Este dato por sí solo ya nos cuenta que aquí pasó algo, una verdadera revolución. Y claro, este salto gigantesco en la calidad de vida no fue pura casualidad, para nada. Fue el resultado de cambios profundísimos, físicos, sociales y sobre todo económicos. Y el motor, el corazón que bombeó toda esta transformación, fue un crecimiento económico que no se había visto antes. Estamos hablando de que el Producto Interno Bruto, o sea, toda la actividad económica del país, se multiplicó más de 35 veces. Es una locura. Y fue este crecimiento tan explosivo el que pagó, por así decirlo, todos los cambios que estaban por venir y que redefinieron a Chile por completo, desde dónde vivía la gente hasta en qué trabajaban. Quizás uno de los cambios más visibles, uno que se podía ver a simple vista, fue en la gente. Millones de personas hicieron las maletas, dejaron el campo y se fueron a buscar una nueva vida en las ciudades. Un movimiento que, literalmente, le cambió la cara al país para siempre. Pensemos en el Chile de principios de siglo. Era un país de campo fundamentalmente. Casi 6 de cada 10 personas vivían en zonas rurales. La vida, la economía, la cultura, todo giraba en torno a la tierra. Ahora, avancemos rápido, 100 años, y la tortilla se dio vuelta por completo. Para el año 2000, más del 85% de la gente vivía en ciudades. La población rural se había encogido a menos del 15%. Es un cambio demográfico monumental, y todo en el transcurso de una sola vida. Y la escala de esta migración es que es difícil de imaginar. Santiago, por ejemplo, pasó de tener 300,000 habitantes a más de 5.6 millones. Se multiplicó casi por 19. Y no solo pasó ahí. El área de Valparaíso y Viña del Mar se cuadruplicó. Y Concepción y Talcahuano crecieron más de 10 veces. Las ciudades se volvieron verdaderos imanes para la gente. Pero claro, este movimiento de gente no fue porque sí, era el reflejo de algo mucho más de fondo. La economía entera se estaba reestructurando. Dicho de una forma simple, el trabajo se estaba mudando del campo a la ciudad. Miren estos datos de 1907. La agricultura y la pesca daban trabajo a casi el 40% de la gente. Pero para el año 2000, ese número había caído a más o menos el 14%. Entonces, ¿a dónde se fue toda esa gente a trabajar? Pues principalmente a la industria, a la construcción y muy especialmente al sector de servicios, que explotó hasta dar empleo a más de la mitad de todos los trabajadores. Y lo mismo pasó con el dinero que generaba cada sector. La agricultura pasó de aportar el 18% de toda la economía a apenas un 5.4%. Esto que vemos aquí es básicamente el manual de cómo se desarrolla un país en la era moderna. Se pasa de una economía que depende de lo que saca de la tierra a una que produce cosas y, sobre todo, ofrece servicios. Pero a ver, todos estos números, estos porcentajes, ¿qué significaban en el día a día para la gente común y corriente? Pues se tradujeron en mejoras súper concretas, cosas que se podían sentir, en la salud, en la casa, hasta en cómo uno se movía por el país. Para que se vea claro el avance en salud, hay un dato que es realmente impactante. A principios del siglo XX, solo el hecho de nacer en Chile era una apuesta muy arriesgada. De cada 1,000 bebés que nacían, 342 morían antes de cumplir un año. Más de un tercio. Es una cifra que hoy en día nos cuesta hasta procesar, ¿verdad? Pero esa era la durísima realidad de ese tiempo. Pero, por suerte, a lo largo del siglo hubo una revolución. Mejoras en medicina, en saneamiento, el acceso a agua potable, todo eso, que fue posible gracias a las mejores condiciones económicas, provocó un cambio que fue, de verdad, espectacular. La cifra había caído a menos de 10.
Menos de 10. Es una reducción de más del 97%. Para que se entienda mejor, por cada 34 guaguas que morían antes de cumplir un año en 1900, para el año 2000 se estaban salvando 33 de ellas. Creo que no hay un indicador más claro del progreso de un país que ese. Y claro, todo este progreso no habría sido posible sin otra revolución, la de la infraestructura. Piensen que se pasó de un país medio desconectado, que se movía en carretas y con algunos trenes por aquí y por allá, a una nación conectada, con una red de carreteras, puertos, aeropuertos y comunicaciones que fueron el motor para el comercio y para todo el desarrollo. Hasta aquí, la verdad, la historia suena como un éxito total. Y en gran medida lo fue. Pero siempre hay un pero. Este ciclo de desarrollo increíble tuvo una sombra que nunca se fue del todo. Un problema crónico, un dolor de cabeza que afectó a generaciones y generaciones de chilenos. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Todo este progreso tuvo algún costo? ¿Hubo un precio que pagar por este crecimiento a veces tan desordenado? Y la respuesta es que sí. Y se encuentra en una sola palabra, un fantasma que persiguió a la economía chilena, la inflación. Prepárense porque este número es casi absurdo. Entre 1900 y 2000, los precios en Chile subieron 1.382 millones de veces. ¡Millones! Esto es muy probablemente un récord mundial para un país que no estaba en guerra. Para que se hagan una idea, es como tener una inflación promedio del 23.4% cada santo año durante 100 años seguidos. Y para ponerlo en perspectiva, para que se vea lo extremo que fue esto, comparemos con Estados Unidos. En el mismo siglo, sus precios subieron 13.7 veces, la inflación promedio anual un 2.6%. La diferencia es abismal y nos muestra la verdadera dimensión del problema que tenía Chile. Y lo más importante de todo esto es que la inflación no es solo un número en un gráfico. No, tenía consecuencias muy reales y muy dolorosas. Significaba que el sueldo de la gente valía menos cada día. Esto, por supuesto, generaba mucho conflicto social. Significaba que los ahorros se evaporaban. ¿Quién iba a ahorrar a largo plazo así? Y en general provocaba una inestabilidad tremenda, con devaluaciones y crisis a cada rato. Fue, en definitiva, un freno de mano puesto constantemente al desarrollo. Entonces, cuando miramos el siglo XX chileno en su totalidad, nos encontramos con una doble herencia, como las dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos esta historia increíble de progreso, de modernización, pero por el otro, una advertencia muy clara de cómo la inestabilidad económica, en este caso la inflación, puede comerse los frutos de ese mismo progreso. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que no es solo para Chile, sino para cualquier país que busca desarrollarse. Y es la gran pregunta, el gran desafío. ¿Cómo se logra equilibrar ese crecimiento explosivo, esa energía, con la estabilidad que se necesita para que ese crecimiento dure en el tiempo y al final le llegue a todos? Es quizás el arte más difícil de la economía,